Muy buenos días. Hoy, en el día 266, leeremos un nuevo libro de la Biblia, el libro de Sofonías. Este libro corresponde a los profetas menores. Su autor es Sofonías, tiene 3 capítulos y 53 versículos. El propósito de este libro es enseñarnos el día del Señor, el juicio sobre la maldad y la esperanza para aquellos que son fieles. En este libro, el profeta Sofonías pronuncia el juicio del Señor sobre toda la tierra, sobre Judá, sobre las naciones circundantes, sobre Jerusalén y sobre todas las naciones. Este es seguido por proclamaciones de la bendición y del Señor sobre todas las naciones y especialmente sobre el remanente fiel de su pueblo en Judá. ¿Cuál es el contenido que tiene el libro de Sofonías? El libro de Sofonías nos presenta como contenido que Dios es soberano sobre todas las naciones, los malos serán castigados y los justos serán reivindicados en el día del juicio. Dios bendice a aquellos que se arrepienten y confían en Él. Hoy, en el día 266, leeremos los capítulos 1, 2 y 3 que trae este libro de Sofonías, leyéndolo en forma completa. Comencemos con el capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de él en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová se ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrán aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entendimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida en el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahora leeremos el capítulo 2. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová.
porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, y saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar pradera para pastores y corrales de ovejas. Será aquel día lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá Nínive en asolamiento y en sequedad como en desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirá en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Ahora leeremos el capítulo 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual lo castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que lo sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confía en nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por balanza y por renombre en toda la tierra.
En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré como renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levanten vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de este libro que hemos leído, que contiene 3 capítulos. En el capítulo 1 podemos ver un juicio inevitable por el pecado y lo vemos de esta manera. Primero, Dios tiene una determinación de acabar con todo y eso lo vemos en los versículos 2 al 3, que dice así: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos. El pueblo de Israel se había acostumbrado a un ciclo. Dios los sacó de la tierra de Egipto, les entregó la tierra prometida, les dio estatutos y leyes y les dijo que no siguieran a otro Dios y que solamente a él lo amaran, lo adoraran y lo siguieran. Sin embargo, ellos se fueron adaptando a las costumbres de los pueblos a los cuales ellos entraron a tomar posesión y por lo cual Dios les había entregado esa tierra y tomaron según las costumbres de sus pueblos, y la Biblia lo compara con una metáfora de ramera porque se prostituyeron en toda la idolatría de esos pueblos y cayeron en todos sus pecados. Por lo tanto, en el libro de los jueces usted observa un ciclo donde ellos se arrepienten por su pecado, ya que otros pueblos venían y arremetían contra ellos. Dios levantaba un caudillo que los libertara y ellos nuevamente volvían a cometer el pecado, nuevamente clamaban a Dios, Dios los liberaba y así estaban hasta que Dios dice: llegará el día donde yo acabaré con todo. Porque hoy en día sigue pasando lo mismo. ¿Y por qué Dios dice que va a acabar con todo? Por el pecado de la idolatría, versículo 4, que dice aquí: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Baal era el Dios que predominaba en ese lugar y Dios dice: no quiero que ustedes sigan teniendo otro Dios diferente a mí. También, ¿por qué? Porque eran como tortas no volteadas, versículo 5, y a los que sobre los terrados se postan al ejército del cielo, y a los que se postan jurando por Jehová y jurando por Milcom. Buscaban a Dios, pero también buscaban a otro Dios. Es decir, practicaban una religión. Cuando usted y yo buscamos a Dios, pero no obedecemos a los mandamientos, estamos practicando una religión, estamos practicando un culto, una ofrenda, una libación que no será aceptada por los que se apartaron de Dios. Versículo 6 dice así: y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. ¿Cuántos hay que conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos? Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por lo que no eran, apartándose de su presencia. Por los que no buscaron a Dios ni le consultaron, versículo 6. Y a los que se apartaron de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. ¿Cuántos hay que quizás asisten a la iglesia, pero no buscan a Dios? Quizás asisten a la iglesia, pero no consultan a Dios. Quizás han oído hablar de Dios, pero no le conocen, no le consultan. Consultan más bien a un brujo, consultan más bien a un hechicero, consultan más bien al horóscopo, pero no quieren venir a consultar a Dios. Y el Señor les dice: es que ustedes se han vestido con vestiduras extranjeras. Versículos 7 al 10. Voy a leer el 8, que dice así: en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos extranjeros. Dios les había dicho en el libro de Números que hicieran para ellos franjas azules en sus vestidos, para que recordaran los mandamientos, para que recordaran los estatutos, para que recordaran los decretos. Ellos habían dejado a un lado las ordenanzas de Dios y se habían acostumbrado a tener lo que otros pueblos tenían. No obstante, Dios les dice: ustedes se han querido vestir diferente, ustedes han querido actuar diferente, yo los desecharé.
El dinero no les iba a servir para nada. Versículo 11. Aullad, habitantes de Mates, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Hay otro versículo que habla sobre esto, creo que es el 15, si no estoy mal. Día de ira, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día en que no nada ni nadie los iba a librar. ¿Cuántas personas hay que dicen no? El dinero lo arregla todo, pero ante el día de Jehová no habrá nada que arregle y solucione tu vida. Seremos juzgados por la palabra, versículo 12 y 18. Versículo 12 dice así: Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el viento asentado. La Biblia compara la palabra con esa linterna, con esa lámpara que alumbra nuestro camino. Dios tomará esa lámpara de su palabra y con ella nos juzgará. A través de ella nos medirá. En el capítulo 2 vemos un juicio contra los enemigos. Primero que todo, allí el Señor nos hace un llamado a volvernos a Él, versículo 1 al 3. Congregaos y meditad nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Antes de que llegue el juicio, antes de que llegue el castigo, Dios está invitando a su pueblo, Dios lo está invitando a usted, me está invitando a mí y nos dice: vengan, congréguense, vengan, arrepiéntase, vengan, vuélvasen a mí antes de que tenga efecto el decreto. También Dios pronuncia un juicio contra los filisteos, y eso lo vemos en los versículos 4 al 5, donde Dios empieza a mencionar las ciudades de los filisteos y dice así: porque Gaza será desamparada, Ascalón asolada, se saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en las costas del mar, del pueblo de los hereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Los filisteos se habían vuelto enemigos del pueblo de Dios, y los filisteos eran una ciudad pagana que tampoco había querido reconocer el señorío de Dios. Un juicio contra los amonitas, versículos 8 al 9. Yo he oído la afrenta de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonran a mi pueblo. ¿Cuántas personas se burlan de aquellos que buscamos a Dios? Y Dios dice: yo he oído, yo he visto, yo he atendido, y habrá un juicio. También un juicio por la idolatría y la soberbia, versículo 10. Dice así: esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos hay que en su soberbia hacen afrenta? Aquellos que como hijos de Dios pasamos por situaciones difíciles y se burlan y dicen: ¿dónde está Dios? Un juicio contra aquellos, un juicio contra Etiopía y Asiria, versículos 12 al 14. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderé su mano sobre el norte y destruiré a Asiria y convertiré a Nínive en asolamiento. Ellos habían sido personas que sanguinariamente dañaban a los pueblos, y Dios dice: yo haré juicio contigo. Y también por su autosuficiencia, versículo 15, está la ciudad alegre, que está confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. ¿Cómo fue asolada? Hecha guarida de fieras. ¿Cuántas veces en nuestro corazón hemos pensado solo a favor nuestro y no hemos querido buscar a Dios? Y en el capítulo 3 vemos las acciones de una vida lejos de Dios. Lo vemos en el versículo 2, que dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el 1. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Vemos que son características de una ciudad que es rebelde, que es contaminada y que es opresora. Primero habla de personas, de individuos, y dice: no escuchó la voz. ¿Cuántas veces no queremos escuchar la voz de Dios? Hay personas que dicen: no me hables de Dios, no quiero escuchar nada de Él. Pero también dice: no recibió corrección. ¿Saben por qué no quieren escuchar la voz de Dios? Porque no quieren ser corregidos por Él. Dice: sus príncipes en medio de ella, dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección. No quieren que Dios les diga qué es lo correcto, quieren vivir la vida a su manera. Pero también dice: no confiaron en Dios, versículo 2. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová.
¿Cuántas veces confiamos en el dinero, confiamos en el amigo, confiamos en el que nos ayuda, en el que nos presta, pero nos cuesta confiar en Dios? Y dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. ¿Cuántas veces no nos queremos acercar a Dios? Por el contrario, le damos la espalda y nos alejemos de Él. Es una sociedad, aquí habla de personas, pero aquí ya habla de una sociedad sin Dios, versículo 3 al 4. Dice así, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, son jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Habla de autoridades corruptas, tanto a nivel de gobierno como a nivel de iglesia, que se han corrompido, que han buscado lo suyo, que han buscado en lugar de favorecer al pueblo y servir al pueblo, favorecer sus propios intereses. Y allí Dios en amor dice, yo voy a hacer un juicio. Cuando Dios nos ama, Él establece juicios para que nos volvamos a Él. Versículo 5 al 8 dice así, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. El propósito de Dios es limpiar y bendecirnos. Lo vemos en el versículo 9 al 14. Voy a leer el 9 que dice así, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová. Recordemos cuando Dios llamó a Isaías y él dijo, ay de mí que soy inmundo de labios. Recordemos que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Dios dice que quiere limpiar y bendecir nuestros labios es porque Jesús en la cruz del Calvario ha derramado toda su sangre para que usted y yo seamos perdonados y limpiado nuestro corazón, porque solo en Él hay plenitud de consuelo. En versículo 17, voy a leer desde el 16, dice así, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Qué lindo, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Déjame decirte que aquí el Señor nos trae un mensaje de esperanza. Aquí el Señor nos dice, yo estoy sobre ti y estoy sobre ti, ¿sabes cómo? Poderoso. Estoy sobre ti, ¿sabes cómo? Para ayudarte. Allí hay plenitud de consuelo porque cuando el Señor está en medio de nosotros, significa que puede acontecer cualquier cosa en el mundo, puede acontecer cualquier cosa difícil, pero el Señor está ahí para sostenernos, el Señor está ahí para bendecirnos, el Señor está allí para no avergonzarnos. No importa lo que pase, lo que suceda, Dios está en el centro y Él nos sostiene. Y mire lo que dice tan lindo, Él callará sobre ti. Qué lindo es el Señor, que es Jesucristo, que dice que enmudeció y no abrió su boca, cayó para que usted y yo fuésemos salvados, fuésemos sanados, fuésemos restaurados. Él está aquí para no acusar a nadie, Él está acá para salvarnos, Él está acá para que cuando tú extiendas sus manos hacia Él y le digas, sálvame, Él va a callar, Él no te va a acusar, Él te va a perdonar y te va a sustentar. Y dice, cantará de amor. Él quiere cantar un cántico a ti, así como esa mamá le canta a ese bebé, lo mira, lo abraza, lo sostiene y está sobre él. Así es ese Padre que quiere sostenernos. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Te abatirás por las circunstancias o dirás, como dijo el profeta Habacuc y también el profeta Sofonías, Señor, tú eres el que me sostienes, y tendrás esa esperanza de que Dios estará sobre ti poderoso, de que el Señor te sostiene y sustenta tu vida? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.